Ya, pastor, está grabando. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor, eh, orando, presentándonos delante del Señor para continuar con este estudio de los dones del Espíritu. Amén. Un hermoso tiempo que hemos tenido todos estos meses. Yo creo que nosotros como iglesia hemos sabido aprovechar muy bien esta pandemia en términos del aprendizaje, del estudio, del estar conectados, mucho más de lo que podíamos hacer antes inclusive. Así que le doy gracias al Señor por esto y por podernos ver a través de este sistema. Vamos a orar. Le voy a pedir a Marcelita si nos puede llevar en oración para comenzar la clase ya. Amén, pastor. Amado Padre Celestial, en tu nombre, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, y dándote gracias primeramente por este día que tú nos has brindado, mi Señor. Gracias, Padre, por esta misericordia que tú nos das, Señor, de tener un nuevo día de vida, de ser cuidados, de estar protegidos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día, Padre, y nos hemos reunido, Señor, para ir en pos de tu palabra, Señor, en aprendizaje como tú quieres, Señor, que seamos instruidos en la sana doctrina. Damos gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos has mantenido aquí, Señor, atento a tu palabra, a tus enseñanzas. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre y así también pedimos, Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo sea guiando esta clase, que tú, Señor, le seas dando sabiduría, entendimiento y facilidad de labios, Señor, para que nuestro pastor nos pueda guiar y nos pueda educar. Atiende, Señor, también a nuestras mentes, Señor, que sean abiertas, que tu Espíritu Santo allí, Señor, sea tocando cada una de nuestras necesidades en la que debemos de aprender y asimilar tu palabra. Te damos toda honra y toda gloria y dejamos este tiempo en tus manos para que tú seas obrando. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Gracias, Marcelita. Bendiciones. Sí, bueno, vamos a continuar entonces donde habíamos quedado la semana pasada, en el punto 3 del punto que estábamos tratando. Ya lo vimos, pero voy a hacer un pequeño repaso como pedía la Catita. El discernimiento entonces le permitió a Jesús saber la procedencia, ¿no? Aquí estábamos hablando acerca de la mujer que tenía ese problema, vivía encorvada hace 18 años y el Señor hizo el milagro, ¿no? El Señor hizo el milagro y en Lucas capítulo 13, versículo 12, ¿no es cierto? Dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. No usa la palabra eres sana solamente, sino que eres libre, ¿ya? Dejando así muy claro el Señor de que, y lo veíamos un poco en la clase de los dones de sanidad, ¿se acuerdan? Hay varias fuentes de donde provienen las enfermedades muchas veces, y una de ellas es o sea, que vienen desde una fuente espiritual. Hay sanidades, o sea, hay enfermedades también de tipo nervioso, psicosomáticos, y hay enfermedades que son directamente orgánicas. Y las tres redundan en lo mismo, o sea cual sea de dónde provenga el mal, genera un problema físico en el cuerpo, ¿no? Hay enfermedades que nacen en el sistema orgánico del cuerpo, hay enfermedades que nacen en el espíritu, ¿no es cierto? Como es el caso de esta mujer, y hay enfermedades que vienen de la mente, se empiezan a generar allí o vienen de problemas tensionales, ¿ya? Al final el cuerpo el que se ve afectado, en cualquiera de las tres, en el cuerpo en donde vemos el resultado de una enfermedad, ¿no es cierto? Ya sea visible o sea que no se pueda ver, pero el cuerpo es el que a la persona, ¿no es cierto?, le avisa que está enferma. Nosotros todos los
que estamos aquí, ¿no es cierto?, podemos discernir una cierta enfermedad porque el cuerpo es el que nos avisa. Bueno, el caso de, por ejemplo, el caso del dolor de cabeza o de la cefalea o ya cosas más. Es por eso, viene de un dolor, el dolor es el que nos avisa. Ahora, el discernimiento nos permite descubrir cuál es la procedencia de ese mal, de dónde viene, si es un problema viral, si es un problema tensional o si es un problema espiritual. Viral, tensional o espiritual. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve el cáncer, yo inclusive, bueno, a mí me hicieron muchos exámenes y cuando me hacían el índice tumoral, ¿no es cierto?, que es el que refleja si hay tumores en el cuerpo, a mí me salía negativo, no aparecía como que yo tuviera tumor, pero el doctor estaba muy, muy sospechoso de eso. Claro, cuando me hacen la eco primero y luego la colonoscopía, descubren que había un tumor, un tremendo tumor allí en el colon, un tumor que ya estaba avanzado. Por eso fue la mala noticia que me dio el doctor en esa oportunidad. Y yo le pregunto a él por qué mi tumor no aparece con un tema en el índice tumoral. Me dice que el tumor que usted tenía no es de origen orgánico, es de origen tensional. Me dijo. Generalmente los problemas al colon no se generan por un problema orgánico. El colon es como el receptor de todas las cuestiones nerviosas que le pasan a uno. Por eso a veces me decía la gente cuando está muy nerviosa le da por ir al baño o cosas como esas, me dijo, porque el colon es el que se resiente. Entonces, me dijo, es por eso lo complicado del tumor en el colon, porque es un tumor que puede estar toda una vida allí, pero cuando llega a una etapa, llega a un punto, el problema general es que cuando ya se descubre ya está en etapa terminal, porque no es un tumor que uno lo vaya sintiendo muy fuerte en términos de dolores o cosas así. Bueno, yo le di gracias al Señor nada más porque sea cual sea la procedencia de una enfermedad, el Señor tiene el poder para sanar, indudablemente. Y es así como vemos, por ejemplo, enfermedades de una procedencia orgánica, que puede ser cualquier enfermedad en realidad, o tensional. Hoy día tenemos muchas enfermedades de tipo tensional. Muchas enfermedades se generan por la situación, la tensión en la que la gente vive, el mismo trabajo, el estrés, genera problemas de salud. Y finalmente el tema espiritual, que yo diría es muy complejo, ese porque a nosotros nos pasó en la historia, ¿no es cierto?, en mi experiencia como ministro, de mucha gente que era totalmente sana, pero de repente aparecía con una enfermedad, una cosa rara, y la familia empezaba a preocuparse mucho y resulta de que lo que había era un demonio, en realidad no había una enfermedad propiamente tal, pero se ve afectado todo, ¿no? Se ve afectado todo el cuerpo de una persona. Y a mí me tocó vivir experiencias así, de tener que hacer, ya no orar por sanidad necesariamente, sino que por liberación. Y en ese aspecto también se genera eso. La buena noticia frente a cualquier cosa es que toda enfermedad puede ser sanada. Para el Señor no hay imposibles. Lo que es imposible para el hombre, como un cáncer, como un SIDA, un tumor, no sé, lo que sea, para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que, y el don específicamente, el don de discernimiento nos permite muchas veces saber cómo orar. Nos dirige en esos términos. Si aquí hay una enfermedad, aquí hay un problema de espíritu, o aquí hay un problema de tensión, nos orienta en ese aspecto de cómo orar por una persona y nos permite también poder ser específicos en la oración.
sabemos que no existe mal que no venga de la fuente básica y central del mal es Satanás. Más allá de que sea orgánico, sea lo que sea, Satanás afectó la creación de Dios y introduce todas estas cosas, pero Dios tiene poder sobrenatural sobre cualquiera de estas enfermedades. Así que lo demostró Jesucristo, y especialmente aquí, ¿no es cierto?, cuando ve y discierne en esta mujer un problema que era más que físico, era un problema espiritual. Eh, de esta historia, decíamos, aprendemos que el don de discernimiento de espíritus puede ser muy útil para ministrar a las personas con dolencias o debilidades. Más allá de lo que estén sufriendo o del efecto que esté haciendo en el cuerpo, nos permite discernir para ayudar efectivamente a las personas. A veces hemos descubierto, ¿no es cierto?, que la enfermedad de alguien proviene de un problema espiritual del pasado, o proviene de un problema de tensión, de nervios, qué sé yo, producto de su carácter, de su forma de ser, o simplemente una enfermedad producto de que tiene un problema orgánico que se afectó en el cuerpo. Pero el discernimiento de espíritu nos permite, nos abre esa puerta, nos abre esa posibilidad de saber. Y yo creo que el discernimiento de espíritu debiera ser un don muy, muy común en la iglesia. Ya no solo de algunos, sino que todos nosotros debiéramos pedir discernimiento de espíritu en determinados momentos, en determinadas situaciones, para percibir inclusive el mundo espiritual en un determinado lugar. Los misioneros, por ejemplo, cuando llegan a un lugar, y de hecho nosotros estábamos motivando a algunos de ustedes, bueno, cuando la pandemia pase, ¿no es cierto?, de hacer un esfuerzo de repente como iglesia, a visitar a algunos de nuestros misioneros en donde ellos están, ya sea Gonzalo, a Alma, en lo posible también poder llegar a India alguna vez. Pero la idea, siempre los misioneros solicitan personas que hagan, en las misiones se utiliza mucho el concepto caminatas de oración, porque, bueno, especialmente en algunos países donde usted va a ir a visitar, pero no habla el idioma local, no va a poder evangelizar, no va a poder hacer un trabajo evangelístico, pero sí puede hacer caminatas de oración. Y generalmente es muy, muy bueno hacer eso, el trabajo espiritual. Y los hermanos salen a la calle a sondear, a hacer un trabajo estratégico espiritualmente hablando. Ellos caminan, simplemente caminan y van orando. Eso lo hace un misionero siempre antes de ir a un lugar. Él va y discierne los espíritus, las potestades que gobiernan en esos lugares. Hay sectores donde gobiernan ciertos tipos de potestades y que son muy, muy, muy visibles, o muy común de verlas en el mismo comportamiento de la sociedad. Enfermedades comunes, usted sabe que hay problemas que de repente se dan en ciertas localidades por ciertas condiciones, ¿no? A veces son condiciones de tipo natural, del clima o de la proximidad a ciertos lugares contaminantes, cosas como esa. Uno puede hacer un trabajo espiritual en torno a eso, para discernir no solo el tema espiritual de las regiones celestes, sino que además también para ver temas más prácticos. Por ejemplo, es muy fácil discernir en un lugar donde hay mucha pobreza que uno de los problemas es la pobreza. O sea, no tenemos que tener un discernimiento tan profundo para darnos cuenta de que hay que hacer un trabajo específico en algunas áreas con ciertos tipos de personas. O puede ser un barrio totalmente al revés y podamos discernir de que allí el tema es la ayuda espiritual, la ayuda qué sé yo, en apoyo emocional o cosas como esas. Eso se hace en ese tipo de trabajos, y es bueno que nosotros como iglesia también de repente hagamos un trabajo de ese tipo en términos del discernir lo que hay en el entorno, discernir lo que hay en el corazón de las personas cuando están pasando por la calle. De repente ese discernimiento nos permite decir una sola palabra y con esa palabra uno responde algo a alguien allá afuera.
el Señor nos ayude, amén, en eso y nos permita poder avanzar en esto. Y para entenderlo todavía mucho más a fondo, vamos a ver cómo operó en la iglesia primitiva el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, y aquí vamos a ver otras áreas. Bueno, damos vueltas casi en los mismos conceptos de Cristo, pero aquí vamos a otras áreas también en donde operó el discernimiento de espíritu. Lo vamos a ver ahí en la iglesia primitiva. Primero, como primer punto, el apóstol Pedro, por ejemplo, por el don del Espíritu, por el Espíritu Santo discernió el espíritu erróneo en Ananías y Zafiras. Si alguien puede leer Hechos capítulo 5, versículo 3, ¿no es cierto? Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué interesante, ¿no? Ahí opera el discernimiento de espíritu, indudablemente. No sé qué hizo Pedro, no sé si le miró a los ojos y inmediatamente el espíritu le dio una impresión. Nosotros utilizamos mucho esa palabra en el discernimiento de espíritu. Recibí una impresión del espíritu. Algo hay en esta persona. Algo quiere hacer. Y de repente uno ya va más allá y uno descubre, ¿no es cierto? El Espíritu Santo le dio ahí en ese momento hasta la palabra para decir, si Satanás no puede, si Satanás no puede introducir en el hombre un espíritu maligno, trata de dejarle un espíritu de error. Ya nosotros sabemos que en los creyentes, en ustedes, hermanos, en todos los que han aceptado a Cristo como Salvador, no puede entrar un espíritu maligno, pero sí puede un espíritu inducirlos a error. Por eso la palabra es clave, ¿no es cierto? Cuando nos dice, cuando el mismo apóstol Pedro, o sea, apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, que no sea un neófito, porque el error toma a aquellos que tienen poco peso espiritual. Digamos, las personas con poco peso espiritual, es decir, que no estudian mucho la palabra, que no profundizan en la palabra del Señor, tienden a ser demasiado livianos, y dice el apóstol Pablo, usa un término, son como hojas llevadas por el viento donde quiera que sea. Andan de un lugar en otro porque no tienen una base, un peso, un soporte espiritual que les permita, ¿no es cierto?, estar firmes. Ese tipo de personas pueden ser inducidas, pueden ser, digamos, pueden ser atraídas por un espíritu de error. ¿Ya? Hoy día lo estamos viendo mucho en la iglesia, hermanos. Inclusive pastores que generalmente ocurre en grupos donde no hay una sujeción a nadie, donde son grupos pequeños, iglesias pequeñas que no tienen ningún soporte hacia arriba, que no tienen ninguna estructura, los pastores no le dan digamos, no tienen que darle cuenta a nadie. Generalmente son iglesias que incurren en muchos errores de mala interpretación de la Biblia, porque empiezan a hacer interpretaciones personales. Bueno, eso ocurre hoy día y ocurre mucho. Entonces nosotros tenemos que utilizar mucho el discernimiento de espíritu. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos algunos libros, algún material de ciertos autores que ya han incurrido en algunas prácticas o en algunas enseñanzas que no son correctas, que no están bajo un lente, digamos, exegético de la palabra, sino que hacen presunciones de la palabra, es complejo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas, y uno puede ser inducido. En este caso ellos habían sido inducidos al error. ¿Por qué permitieron que un espíritu de error? ¿Por qué permiten que alguien, que venga Satanás y los engañe, haciéndoles creer que esto no va a pasar o va a ser de otra forma? ¿No es cierto? Aquí vemos una operación fuerte del espíritu, de discernimiento de espíritu. Lo vemos de nuevo con Pedro, ¿no es cierto?
por el espíritu, discernió un espíritu de error. Vamos ahí al capítulo 8, versículo 23 de Hechos, Hechos 8, 23. Hechos 8, 23. ¿Lo leo? Ya, por favor. 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Aquí nuevamente el apóstol Pedro está discerniendo. ¿Puedes leerme el contexto? ¿A quién le está diciendo eso? A ver, le leo desde dónde. Entonces Pedro le dijo, a ver, espéreme, déjeme, tiene que ser más ¿A quién arriba. le dijo? Sí, pues, eso es lo que quiero ver. Sí, porque no sé si anoté bien aquí. ¿Ah? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles Eso, se daba ya, sí. a Simón el Claro, adivino. es a Simón. Lo que pasa es que aquí me equivoqué y puse, por eso te pedí que me buscara el contexto, porque yo volví a poner a Ananías y Zafira, o sea, me equivoqué al tipear, pero es a Simón, ¿no? Ya, Claro, sí. vuelve a leer, por favor, el 8:23. 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjense, o sea, el apóstol Pedro discierne lo que hay en este hombre, ¿no es cierto? Y le dice, le abre, le explica lo que él está, en lo que él está, fíjense. Ahora, yo no sé si, o sea, y aquí hay un debate de algunos estudiosos, ¿no es cierto?, que algunos lo ponen como don de discernimiento de espíritu y otro como palabra de conocimiento. La verdad es que, ¿quién podría asegurar una u otra cosa? Quizás, y lo más seguro, hermanos, es que eran ambos dones operando juntos, porque el don de discernimiento es el que me avisa a mí. El don de palabra es el que a través mío le avisa a la otra persona en lo que está, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a operar en ese, el don de discernimiento lo recibe el que tiene el don. Él recibe el discernimiento de cuál es la esfera en la que está o el espíritu que está operando en determinada situación. Ahora, si le va a decir algo a la persona o no, porque también uno debe también siempre pedir al Señor en estos casos especialmente, cuando uno percibe un espíritu determinado, ¿no es cierto? Uno tiene que pedirle al Señor una palabra de sabiduría para no hacer más grande un problema que pueda estar pasando la persona, ¿no? Así que no hay problema de cómo es, yo diría, porque desde mi perspectiva y desde lo que yo creo, es que el don de discernimiento de espíritu es una palabra que viene para mí, para el que lo discierne, ¿no? Y la palabra de sabiduría, ¿no es cierto? O de conocimiento, es algo que sale, que el espíritu pone en mí para decirle a otra persona. Y eso puede estar asociado. Una cosa es el discernimiento y otra cosa es lo que yo le digo a la persona para que esa palabra que se va a salir, ¿no es cierto?, logre el efecto que el Espíritu Santo quiere hacer en la otra persona. Y en más de una oportunidad, tal vez a aquellos que tienen discernimiento de espíritu, el espíritu les va a decir, no le digas, es para que tú ores por esa persona, es para que tú estés intercediendo, no es el momento que esta persona sepa tal o determinada cosa. Y está muy bien también, ¿no? Entonces, los dones fluyen todos del mismo espíritu, así que es normal, hermanos, como vimos la semana pasada, que los dones a menudo funcionen juntos, funcionan asociados, digamos, para poder dar el resultado completo, ¿no es cierto? Y por eso los dones, por esa razón, los dones funcionan en el cuerpo de Cristo. Porque a veces, inclusive, yo voy a tener el don del espíritu de discernir, ¿no es cierto?, el don de discernimiento de espíritu, y voy a decir algo, mira, estoy discerniendo algo como esto. Ah, sí, yo estoy recibiendo, dice otro, una palabra específica respecto de alguien que está pasando esa situación. Puede darse y es normal que ocurra porque somos un cuerpo, ¿no?
Entonces, los dones son tan importantes, hermanos, finalmente, como el propósito para el cual son dados. O sea, el don en sí tiene una importancia radical cuando el propósito se cumple, ¿no? Porque uno pudiera tener muchos dones, pero tenerlos para uno, ¿no? Y llenarse uno mismo nomás, y uno, qué sé yo, tener conocimiento de cosas y un montón de situaciones, pero los dones son dados con un propósito. Por eso los dones son tan importantes como el mismo propósito para el cual fueron dados. ¿Ya? Y en ese aspecto nosotros tenemos que entender de que solo somos administradores. Generalmente, bueno, nosotros decimos, yo tengo el don de sanidad. La verdad es que yo opero en el don de sanidad, pero el don no es mío. El Señor es el que pone todo esto, ¿cierto? Y los dones, pudiéramos decir, como dice ahí, ¿no es cierto? Son tan importantes como el propósito para el cual son dados. O sea, tienen importancia en la medida que ayudan al cuerpo de Cristo, pues. Esa en la medida que bendicen al cuerpo de Cristo, en la medida que hacen crecer el cuerpo de Cristo. El don funciona para eso, para desarrollar, para que el cuerpo de Cristo crezca en plenitud, que vaya abundando en bendición, etcétera, etcétera. Para eso son dados los dones, así que tienen objetivos, no son dados así porque sí o porque al Señor se le ocurre bendecir a alguien dándole un don. No, el Señor, su objetivo final siempre va a ser el cuerpo de Cristo, más allá de a quién le dé el don determinado, ¿no? La persona, el que opera en el don, sigue siendo una vasija de barro, ¿ya? Una vasija de barro tan frágil como es la vida de una persona, ¿no es cierto? Así que nosotros debemos entender esto como un gran regalo. Por eso la palabra don. La palabra don significa un regalo más y más aún, un regalo inmerecido, que no merecíamos, un regalo por el cual nosotros no trabajamos, un regalo que no viene como un premio de algo, ¿no? Porque yo hice esto, ya, yo te voy a dar esto otro. No, el don es un regalo inmerecido. Dios lo da porque Dios tiene una necesidad de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Lo da porque Dios quiere que su cuerpo crezca y se desarrolle. Entonces no hay un mérito en esto, en la persona que opera en el don. Simplemente el don cobra efectividad cuando cumple el propósito y cuando ayuda al cuerpo de Cristo en su desarrollo. Amén. Tercera experiencia, ¿no es cierto?, con el apóstol Pablo. Ahora, ahí en Hechos capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo, por el don de discernimiento de espíritus, ¿no es cierto?, discernió un espíritu maligno en una niña esclava. Y aquí vamos a ver algo muy, muy especial, ¿no? Porque aquí sí que se requería un don de discernimiento muy claro. Fíjese lo que dice, leamos ahí primero Hechos capítulo 16, versículo 17 nomás, primero. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta ahí nomás, hermana. Se para una niña, ¿no es cierto? Va el apóstol Pablo con su equipo de trabajo, van por la calle y aparece una niña, una esclava, era una niñita sierva, y empieza a gritar detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quién podría estar en contra de una declaración así? Un creyente ordinario, por su debilidad, un creyente común, quise decir, ¿no? Por su debilidad natural de conocimiento, tal vez hubiera pensado que la niña era una sierva de Dios. Lo que ella dice, ¿no es cierto?, es una declaración que puede ser vista como algo tremendo, ¿no? Era verdad y fue muy bien expresada por Pablo, pero Pablo sabía, ¿no es cierto?,
ella se expresaba muy bien, pero Pablo sabía por el Espíritu Santo que un espíritu maligno era el que hablaba. Fíjense en esto. El Espíritu Santo le había hablado al espíritu de Pablo. Fíjense lo que dice Pablo en el siguiente versículo, por favor, Marcelita, en el 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Wow, qué tremendo, ¿no? Esta niña todos los días salía detrás de estos siervos de Dios y decía lo mismo, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero el Espíritu Santo ya le había dado discernimiento al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo sabía. Entonces él le dice, ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y agrega, ¿no es cierto?, el escritor del libro de Hechos, que es Lucas, ¿no es cierto?, y salió en aquella misma hora el Espíritu. ¿Cómo discierne alguien algo así? Porque uno pudiera decir, es fácil discernir un espíritu de odio cuando te empiezan a gritar cosas que son desagradables por detrás, ¿no? Pero de repente aparece una persona y empieza a decir eso, y uno puede generar un problema, una situación así. Sin embargo, el discernimiento de espíritu le permite, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros como iglesia discernir si algo que está diciendo a alguien está dentro del campo de lo correcto y que finalmente es de Dios. Puede que esté diciendo lo que esta niña estaba diciendo, sin embargo, era un espíritu maligno que lo único que pretendía, seguramente, era generar en el apóstol Pablo un espíritu de autosatisfacción o de, no, es que yo soy capo, yo soy pulento, como diría alguien, ¿no es cierto? Son siervos a quienes os anuncian el camino. O sea, hay toda una situación ante la cual nosotros tenemos que tener cierto grado de cuidado. Yo a veces me fijo, y esto no opera solo, porque a veces no es un espíritu maligno el que dice cosas así, sino que es un espíritu de cariño de una persona. En un seminario, muchos años atrás, me acuerdo haber estado, yo lo he contado en alguna oportunidad porque nos hizo reír mucho, pero estábamos en un seminario, y en un seminario internacional e interdenominacional de pastores, y había unos hermanos centroamericanos que estaban dirigiendo todo, y estaba el obispo Anabalón invitado, el obispo Anabalón de Santiago, un hombre que el Señor lo usa mucho también, y estaba invitado a ese seminario. Entonces, bueno, aparece el presentador que va a presentar al obispo Anabalón, y él lo presenta, empieza a hablar, este siervo tiene una palabra poderosa, empieza a decir, el Señor me cautivó con la palabra de este hombre, y decía cosas muy lindas, este siervo, el Señor lo usa, qué sé yo, y dejo con ustedes al obispo Anabalón, recibámoslo con un aplauso, dice el hermano. Todos nosotros aplaudiendo al obispo Anabalón, y pasa el obispo Anabalón, no sé cuántos lo conocen, es un hombre muy grande, muy ancho para todos lados, así como cuadradito, y tiene una cara, o sea, él no tiene una cara con una expresión muy sonriente, siempre es muy serio, si se para frente al micrófono y comienza a decir, Señor, porque habla más o menos así, ¿no? Señor, perdona a este hombre por decir tantas mentiras, Señor. Y luego dice, y perdóname a mí por disfrutarlas tanto, Señor. Dice, bueno, nos hizo reír a todos. Y la verdad es que él nos hizo ver una situación, ¿no es cierto?, de que uno siempre debe vivir con el cuidado de discernir bien. Yo generalmente, a mí hay mucha gente que habla, hoy día mismo en la mañana les contaba a ustedes que una persona en la feria, que él
tiene un localcito allí, vende verduras, vende cositas y en eso me saluda muy atento y me dice, siervo, mire qué lindo, yo tengo algo que decirle a usted, me dice. Y luego me dice, bueno, yo lo vi a usted predicando el otro día en una vigilia, pastor, qué linda palabra, me bendijo mucho y hablaba re fuerte, toda la gente escuchando ahí. Y me dice, yo le doy gracias al Señor porque hoy día ya tenemos muchos pastores con mucha elocuencia, me gusta a mí como usted habla, me dijo, bueno, dijo cosas muy lindas. Y yo dije, bueno, yo diciendo inmediatamente de que ahí hay no es un espíritu maligno el que está en este hermano, pero es un espíritu humano, ¿no? Él quiere expresar, él quiere decir, y está muy bien, ¿no? Porque generalmente el Señor a uno, cuando es el Señor el que le habla, le habla a uno para ordenar algunas cositas, para decirle corregir algunos detalles. Y bueno, el Señor es así, ¿no? Pero también nos permite este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí en el mismo apóstol Pablo, y no sé si lo vamos a alcanzar a ver, casi al final de su carrera, cuando van camino a Roma y tienen el naufragio en Malta, ¿no es cierto? En la isla de Malta, los de la ciudad casi lo endiosaron a Pablo. Dijeron, no, este es un dios. Porque vieron un milagro tremendo en la vida de Pablo y Pablo a la vez hizo milagros en otros. Entonces ahí hay que saber discernir nada más. Pero en este caso era una chica en la cual había un espíritu y ahí uno a veces lo puede discernir, ¿no? Hay gente, especialmente del mundo, que de repente a uno lo adula o le dice cosas y uno tiene que aprender a discernir allí cuál es el espíritu que opera en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ahí ya está esa parte. Hermanos, hemos de observar, ¿no es cierto?, que Pablo no solo discernió el espíritu maligno, sino que también lo echó fuera de la niña. Una cosa es tener el discernimiento, pero la otra es actuar. Y ahí operaron entonces dos dones en la vida del mismo apóstol. Primero el discernimiento de espíritu y luego el don de liberación. Él operó ahí fuertemente, dijo una palabra y liberó una palabra que liberó a esta niña, ¿no? A esta niña de ese espíritu. Porque hay que ver, y en esto el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra personas de carne y hueso, sino que contra los espíritus que gobiernan sobre estas personas. Entonces, el apóstol Pablo seguramente lo hizo por amor a esta alma y la liberó. Y qué hermoso es cuando alguien es liberado, ¿no? Si vamos a Hechos capítulo 19, versículos 11 al 17, vamos a descubrir otro aspecto de esto, porque hay a veces imitaciones. La otra vez lo decíamos, el espíritu maligno trata de imitar a veces acciones y es lo que posiblemente le pasó a esta niñita, pero los incrédulos no tienen este poder, no lo tienen, ¿no? Entonces, si leemos ahí en Hechos capítulo 19, versículos 11 al 17, hay una historia allí, es cortita, la vamos a leer para entender y poder tener una mayor profundidad en esto, ¿no? No sé quién lo tenga por ahí. Amén. Ya, Rebe. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos,
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos una situación que hay que analizarla también desde una perspectiva teológica, porque fíjense que el Señor tiene un control impresionante sobre todo el mundo espiritual. Porque pudiéramos decir, ¿no es cierto?, de que si habían unos exorcistas ambulantes, ¿no es cierto?, esta gente que hacía ese tipo de trabajo, bueno, en todas las sociedades hay de este tipo de personas. En muchos lugares se les asocia con la brujería, en otras con la medicina más natural, de andar recetando hierbitas o de hacer oraciones con ciertos rituales sobre personas enfermas. Y en muchos casos inclusive operan de manera pseudo efectiva, ¿no es cierto? Porque aquí el espíritu maligno, porque cuando un espíritu discierne una mala acción, debiera estar feliz, pues. O sea, debería haber engañado al entorno diciendo, mira, estos exorcistas ambulantes también tienen el poder de exorcizar a determinada persona. Sin embargo, Dios opera solamente para demostrar la gran diferencia que existe, y los espíritus le hablan a estas personas y le dicen, mira, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y bueno, y ocurre que estos hombres tuvieron que salir aterrados porque el espíritu se les lanzó encima. Una persona endemoniada tiende a tener una fuerza muy, muy sobrenatural, pero frente al Señor no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, generalmente hay personas que andan haciendo cosas y que el efecto que provocan, hermanos, es peor todavía. O sea, porque en vez de sacarle un espíritu, le ponen otros, se agregan otros más, que provocan ciertas situaciones que hacen parecer que la persona está mejor, pero en realidad no es así. Ya, entonces, tenemos que tener ese cuidado. Amén. Esto hoy día tal vez socialmente no está bien visto tampoco, porque, qué sé yo, las personas que hacían ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que años atrás habían personas en los barrios que sacaban el mal de ojo. Tal vez las personas más antiguas se acuerden, ¿no?, de ese tipo de cosas, ese tipo de personas. Pero nosotros tenemos el poder de Dios, y esas personas, aun cuando dicen, a veces utilizan el nombre de Dios, en realidad no tienen el discernimiento. Ya ese es el concepto. Ellos operan con espíritus que no son del Señor. Ya, pero quiero ir a algo, un punto más principal y que tiene que ver con nosotros y con algo que está mucho más hoy día. Si hoy día necesitamos el espíritu o el don de discernimiento de espíritu, tiene que ver y debe estar operando, y por eso yo quiero pedirles a ustedes que pidan al Señor este discernimiento, porque una de las tareas, y que se está viendo muy fuerte hoy día, y se los puse, ¿no es cierto? Una de las tareas de los espíritus malignos consiste en tratar de que los creyentes acepten falsas enseñanzas. Un espíritu maligno, hermano, y escúcheme bien, no puede entrar en usted, pero sí puede influenciar desde afuera. Y una de las formas en cómo puede un espíritu maligno influenciar a un creyente hasta el final, hasta lograr sacarlo de la fe, es a través de una falsa enseñanza. Si podemos leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Fíjense en la advertencia que está haciendo Juan, ¿ya? Y aquí es justamente el don que opera, ¿no es cierto? Es el de discernimiento de espíritus para reconocer la enseñanza. ¿Quién tiene allí Primera de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27?
Amén. ¿Ya? Os Sí, he sí. escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Amén. Fíjese, el don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para reconocer las enseñanzas del Espíritu Santo y cuáles son de una procedencia maligna, ¿ya? Dice, os escribo esto para que estén atentos respecto de aquellos que los están engañando. El engaño, hermanos, el engaño tiene una sutileza. O sea, un engaño es un engaño, pero un engaño se cree. O sea, miles de personas creen en engaños. Miles de personas viven engañadas, en realidad. ¿Por qué se cree un engaño? Porque un engaño siempre tiene que tener, para que sea creíble un engaño, tiene que tener parte de verdad, un atisbo de verdad. De otra manera nadie lo creería, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar cuidadosamente primero al Espíritu Santo. Él nos hará saber. El Espíritu Santo es el que nos hará saber cuáles maestros tratan de darnos una correcta o una falsa enseñanza. Y hoy día necesitamos mucho ese discernimiento porque tenemos mucho material a través del internet, a través de las radios, a través de los WhatsApp, a través del Facebook. Estamos siendo bombardeados por pensamientos hoy día de mucha gente que está hablando, está enseñando, está escribiendo libros, están estudiando mucho o enseñando mucho y profundizando en cosas que están alejando a los creyentes del verdadero centro que es la palabra del Señor. Por supuesto que para engañarte tienen que partir con un texto bíblico y por eso engañan, porque mucha gente dice, pero si eso está en la Biblia, pastor. Y a mí me ha tocado muchas veces tener que hablar con personas que me dicen, pero si esto me lo dijeron y mire si está aquí en la Biblia. Claro, cuando uno saca de contexto algo de la Biblia, ¿no es cierto?, puede utilizarlo para cualquier cosa, en realidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la misma Biblia dice que no debemos tomar el nombre del Señor en mano. Ya, por lo tanto, yo no debo hacer una mala interpretación de un texto sagrado. O sea, entonces, generalmente el cristiano puede ser, y de hecho, no cualquier cristiano, todo cristiano puede ser engañado y seducido por una falsa enseñanza simplemente porque estaba allí. Yo recuerdo y hemos vivido muchas etapas como cristianos nosotros, en donde muchas veces fuimos seducidos por nuevos conceptos. De repente por ahí salían algunas palabras, modas de algún tipo, ¿no es cierto? Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan cuando salió y hasta uno mismo creía al comienzo porque venía de ciertas enseñanzas y alguien usaba la Biblia para enseñar, por ejemplo, la palabra rema. Tú tienes que pedirle un rema al Señor. Y bueno, después yo, y gracias al Señor, recibí una enseñanza respecto de esto y he ordenado esos conocimientos y la verdad es que se enseñaba algo que no existía, ¿no? Esa palabra no existe, digamos, en términos de la connotación que le daban. La palabra en el griego existe, pero no tiene esa connotación en la Biblia que le daba este escritor, y nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿no es cierto? Porque de repente surgen cosas por ahí de alguien que descubre una nueva le llaman, ¿no es cierto?, una nueva revelación, y cada vez que digan algo, esta es una nueva revelación, ya usted tiene que levantar las antenas y saber de que eso no hay que estudiarlo. Así que les invito, y especialmente también a hacer las consultas de repente. Por ejemplo, si usted empieza a leer algún artículo de alguien,
específico, pregúntenos. Si, no vamos a tener ningún problema en decirle si se amolda a lo que nosotros creemos. Quiero decirles, hermanos, que Dios creó la fe. Dios creó la fe basada en el marco doctrinal. Nosotros no leemos la Biblia utilizando nuestra mente natural, porque no la entenderíamos. Entre usted y la Biblia, cuando usted pone su Biblia frente a sus ojos, entre usted y la Biblia hay un lente que se llama doctrina. Yo no puedo leer la Biblia sin ponerme ese lente, espiritualmente hablando, ¿no? El lente que se llama marco doctrinal. Porque el marco doctrinal es el que me permite entender la Biblia y entender lo que la Biblia quiere decir. Usted dirá, sí, pero muchos tienen doctrinas. Sí. Hay mucha gente que tiene marcos doctrinales para interpretar cosas, pero el marco doctrinal de la Biblia debe emerger de la propia Biblia. La Biblia no es un libro que necesite de otro material para la interpretación de ella. Y ese es el error en que han cometido algunos, ¿no? Algunos, como en el mismo caso de la Iglesia Mormona, por ejemplo, que dicen, no, el libro de Mormón explica la Biblia porque la Biblia por sí sola no se explica. Entonces, no, nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿ya? Entonces, siempre debemos saber de que entre la Biblia y mis ojos, cuando la estoy leyendo, debe estar operando el marco doctrinal, porque es el que me permite la interpretación correcta de lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Eso se llama discernimiento. Eso se llama discernimiento. Entonces, cuando usted esté leyendo el material de alguien, aunque utilice un texto bíblico, usted tiene que tener cuidado de saber bien de qué quiere decir o qué, porque a veces parten de la Biblia, pero se alejan a algunos grados, ¿no? Que pareciera ser muy santos, tienen apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, haciéndole llamado a Timoteo de que tenga cuidado con los falsos maestros, porque muchos de ellos tienen apariencia de piedad y tienen una elocuencia, pero hay que tener cuidado porque la doctrina es lo que nosotros cuidamos, ¿ya? No la elocuencia. Así que pídale al Señor esto, ¿no? Y vamos a ir ya concluyendo esta noche, pero quiero un elemento fundamental entonces del uso del don de discernimiento de espíritu. Es como un escudo para la iglesia. El discernimiento de espíritu es el escudo que la iglesia tiene, que el cuerpo de Cristo tiene. Es el escudo que filtra todo lo que pueda venir. Es el escudo que analiza. Es una defensa frente a cualquier situación, ¿no? Entonces, para ver el propósito del don de discernimiento de espíritus, ¿no es cierto? El propósito principal del don de discernimiento de espíritu consiste, amén, en la protección del cuerpo de Cristo. Ya, Dios quiere proteger a su iglesia. Dios quiere proteger y como no somos capaces de protegernos a nosotros mismos, porque si no tuviéramos el don de discernimiento de espíritu le creeríamos a cualquiera. No se olvide de que cuando el profeta fue, ¿no es cierto? El profeta va en el antiguo pacto, a lo mejor no operaba con tanta fuerza el don de discernimiento de espíritu, pero va el profeta, ¿no es cierto? Samuel a la casa de Isaí, y le dice, mira, yo voy a ir a ungir, el Señor me dijo que yo iba a ungir a uno de tus hijos, por favor tenlos, y él se deja deslumbrar por el primero que aparece ahí, ¿no? Dice, este debe ser, no, este debe ser. Y el Señor le dice algo muy claro al profeta, que debe operar en nosotros también, a la hora de discernir el don, ¿no? A la hora de discernir espíritus. El Señor le dice, mira, le dice al profeta, no, en el fondo, voy a parafrasear lo que le dice el Señor al profeta, no te dejes engañar por lo que tus ojos ven, porque lo que ve tu vista natural no es lo que yo veo. Yo no miro la apariencia de las personas, yo miro su corazón. Y no es que los hijos de Isaí todos los otros eran unos perversos y unos malos, ¿no?
pero no estaban capacitados para desarrollar la tarea que sí iba a desarrollar David en el futuro. Entonces, comienzan a pasar los hijos y cada vez el profeta se deslumbraba diciendo, ¿no? Y llama la atención porque el mismo profeta Samuel es el que discernió el espíritu que había en el mismo Saúl, porque el profeta Samuel ungió a Saúl también, al primer rey de Israel, pero ahí sí operó un poquito el discernimiento de espíritu, que inclusive hace que la palabra del profeta choque un poquito con lo que él está percibiendo espiritualmente, porque la unción de Saúl fue dada en una condición muy extraña. El Señor le dice al profeta que va a ungir al rey y que tiene que dirigirse a cierto lugar al otro día. El profeta va y prepara un salón, iban a comer, porque siempre que el profeta hablaba, bueno, o sea, había fiesta, porque era el Señor hablando. O sea, en el Antiguo Testamento, las veces que hablaba Dios había que hacer fiesta, porque no era como hoy día. Para nosotros el Señor nos habla en todo momento, estamos en oración, pero en esa época se celebraba. Entonces, y Saúl salió de su casa, ¿no es cierto? Dice, me parece que es Primera de Samuel, capítulo 9. En todo el capítulo 9 se representa esta historia y dice que Saúl era hijo de Cis, un señor que era dueño de burros. Y era un burrero. Bueno, para la época actual, ser un burrero tal vez una persona de un nivel más bajo, pero en aquella época el ser burrero equivalía a tener una empresa de transporte menor, ¿no? Era importante. La riqueza de las personas en aquella época se medía por la cantidad de ganado que tenían. Y él tenía burros. Y se le había perdido un burro y le dice una burra, creo, y le dice a su hijo, a Saúl, Saúl, anda a buscar la burra porque se me perdió una burra, y se llevó un criado y salen a buscar una burra. Entonces se encuentra con el profeta en determinado momento, Saúl, mientras buscaba la burra, y el Señor le dice al profeta, se lo avisa. Y cuando llega Saúl a enfrentarse al profeta, Saúl le pone una ofrenda en la mano, porque Saúl lo que quería era saber dónde estaba la burra. Y le pone una ofrenda en la mano, y el profeta queda mirando la ofrenda y le dice, ¿qué quieres saber? Le dice el profeta, porque era una señal, ¿no? Cuando alguien quería que un profeta le dijera algo, le diera una palabra, había que poner una ofrenda en la mano del profeta. Entonces Saúl pone la ofrenda en la mano de Samuel, y Saúl pone la ofrenda en la mano de Samuel, y Samuel le pregunta, ¿qué quieres saber? Y Saúl le dice, bueno, yo quiero saber dónde está la burra. Yo creo que en el ambiente del profeta se generó un desconcierto, ¿no? Bueno, y este va a ser el rey. Y él le dice, estoy parafraseando, ¿no?, la historia, el profeta le dice, en cierto modo, a Saúl, le dice, espérate un poco, le dice el profeta, el que va a ser dueño de todo lo que alcanzan a ver sus ojos, el que va a ser dueño de todo este reino, ¿anda preocupado unos burros? Le dice así, ¿no? Discierne, ¿no es cierto?, un espíritu en la vida de Saúl que después corrobora su historia, ¿no? Lo corrobora su historia. Bueno, con David no le pasa así al profeta, porque Dios le dice que va a ungir a un hijo de Isaí nada más, pero ahí el Señor le dice, mira, no te engañes, no te dejes engañar por tus ojos, porque lo que tus ojos ven, no, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Amén. Entonces, este don protege al cuerpo de espíritus, ¿ya?, malignos, que tratan de estorbar el desarrollo del cuerpo. También protege al cuerpo en contra de espíritus de error, ¿no es cierto?, que a menudo lastiman o que producen división. Hay mucho espíritu de división hoy día también en la iglesia. Nosotros no debemos dejarnos, ni siquiera debiéramos escuchar a las personas que producen división, ¿ya? Esos son espíritus de error, ¿ya?
Además, el don protege contra falsas enseñanzas, como lo hemos dicho, ¿ya? Entonces, para hacer una explicación final o un esquema final, ¿no es cierto? El don, gracias a la protección del don, es posible la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el don nos protege primero del estorbo al evangelio. Fíjense, el don, cuando Pablo estaba predicando en ese lugar donde estaba esta niña, ella estaba en el fondo estorbando la obra del Espíritu Santo y del trabajo del evangelio. Y el don de discernimiento de espíritu nos permite un desarrollo del trabajo evangelístico de la iglesia a otros niveles, ¿ya? Nos permite un estorbo al evangelio. Por eso yo les decía que al comienzo, ¿no es cierto?, de esta clase, que es sumamente importante, por ejemplo, hacer una visión espiritual antes de establecerse en determinado lugar, ¿ya? Nosotros debiéramos discernir los espíritus que operan. Bueno, nosotros ya estamos medio acostumbrados aquí en la ciudad, pero cuando uno va a otro lugar, por eso el misionero, ¿no es cierto?, tiene que aprender esto. Nosotros tuvimos que luchar cuando vivimos en Singapur. Era muy denso el mundo espiritual allá, especialmente este mes que recién pasó, el mes de agosto. Cuando nosotros llegábamos, estábamos hace poco llegados allá, y en agosto se celebra el mes de los demonios. Imagínense, el mundo budista, el mundo budista celebra en agosto una fiesta que es cuando los demonios salen de la oscuridad y vienen a buscar ofrendas a las casas. Entonces, la gente llena de ofrendas las puertas de las casas, muchas frutas, unos panes que pone la gente y mucho incienso en las calles. Es desesperante y el mundo espiritual se ve invadido, ¿no? Es potentísimo eso. Entonces, al discernir ese tipo de cosas, nosotros podemos abrirle camino al evangelio. Nosotros necesitábamos mucha oración estando en el campo misionero, porque el estorbo al evangelio es la dificultad mayor que encuentra un misionero, especialmente en zonas difíciles. Pasa con los hermanos de India, pasa también con Alma en África, y pasa también en determinada forma, ¿no es cierto?, en España también. Hay espíritus que estorban. Lo menos que quiere Satanás es que el evangelio sea predicado a toda criatura, así que vamos a encontrar mucho estorbo frente a eso, pero para eso tenemos el discernimiento de espíritu, para apuntar al blanco, ¿no? Una vez un pastor me dijo, yo al comienzo de mi ministerio disparaba con escopeta, no, ahora uso rifle. O sea, la escopeta dispara una cantidad de perdigones, dispara una lluvia de pequeñas balitas que van dirigidas para todos lados. Pero cuando uno ya pasa a otro nivel, utiliza el rifle, porque el rifle dispara una sola munición, pero es mortal, es letal. Y un poco el discernimiento de espíritu nos permite utilizar un rifle espiritual, apuntar al blanco exacto. Y es bueno hacer ese trabajo, especialmente cuando uno está en un lugar más desconocido para uno. Entonces, el estorbo al evangelio, ¿ya?, a la evangelización. En segundo lugar, nos previene del error y división, de errores y divisiones. Muchas de las divisiones en muchas iglesias fueron producidas por una falta de conocimiento, y al final ahí viene, ¿no?, el error. El enemigo sabe, el diablo sabe que un enemigo dividido es un enemigo débil. Y eso lo saben no solo Satanás, lo saben todos. Las grandes naciones saben que debilitando una nación y provocando división en esa nación, ellos los hacen débiles. Ya es una nación débil. Una nación o un pueblo dividido es un pueblo que cae en mucha debilidad y puede ser destruido. Entonces, el discernimiento de espíritu nos permite discernir cuando hay leves asomos de error y división en la iglesia, para subsanar eso lo antes posible. Ese tipo de situaciones deben estar
debemos estar atentos en todo momento, porque no importa que seamos la comunidad Agape más bonita, podemos en determinado momento caer en ese error. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo al final, las falsas enseñanzas. Uno de los elementos fundamentales hoy día, y yo creo que es uno de los más, ante los cuales tenemos que estar más atentos, es a la falsa enseñanza, ya al error, a los falsos maestros que se están levantando. Estamos viviendo en ese periodo del tiempo. Estamos viviendo en el periodo de la apostasía. ¿Ya? Así lo dice el Señor, lo hemos estado estudiando también con los jóvenes cuando estudiamos el Apocalipsis, que el periodo antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento de la iglesia, va a ser un periodo de mucha apostasía dentro de la iglesia, y por eso tenemos que estar más atentos que nunca. El enemigo quiere destruir, el enemigo quiere matar, el enemigo actúa con violencia. Anoche orábamos, y cuando me tocó orar, el Señor me permitió dar una palabra. Uno de los elementos, y uno lo puede ver en la Biblia, cuando el diablo percibe que hay un espíritu de liberador que se viene, el diablo actúa con una violencia inusitada. Actuó con esa violencia cuando previó que venía el espíritu liberador sobre el pueblo de Israel en Egipto. Y él dijo, hay que actuar con violencia, y mató a todos los niños. Porque el diablo dijo, ¿no? Dentro de estos niños debe estar el liberador. Entonces hay que actuar con violencia. Después actuó con violencia cuando nació Jesús. Mandó a matar de nuevo la violencia contra los más débiles, ¿no? A los niños. Había que matar a todos los niños de esa generación y de la ciudad de Belén especialmente. Había que matarlos porque Satanás preveía un peligro. Hoy día también está actuando con mucha violencia. Si ustedes se fijan en la sociedad, y especialmente en Chile, hay un espíritu de violencia. Hay violencia en las palabras que usa la gente, hay violencia en los gestos que usa la gente, y hay violencia en las acciones que utiliza la gente. Bueno, el diablo con todo eso no va a poder apagar, no va a poder apagar el espíritu liberador de Cristo, porque nosotros tenemos de nuestro lado, de nuestra parte, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene toda la autoridad, no solo en la tierra, sino que en el cielo y en la tierra. Así que gracias a esta protección, hermanos, es posible la edificación del cuerpo de Cristo en cualquiera sea la situación. Y hoy día estamos viviendo una situación de violencia y de ataque fuertísimo a la iglesia, pero confiamos en que el Señor va a liberar a la iglesia, va a sacarnos adelante y va a permitirnos, ¿cierto?, que la iglesia crezca y florezca poderosamente. La próxima semana vamos a continuar con el curso, vamos a irnos al don de lenguas, y vamos a estar viendo allí algunos aspectos de ese hermoso don del Espíritu. Amén. Abran sus micrófonos si hay alguna pregunta, hermanos. Antes de apagar el Facebook, porque, bueno, he recibido algunas preguntas de los hermanos que nos ven por Facebook. Entonces quiero que estén en este ratito, dediquemos estos primeros minutos a preguntas y respuestas, porque a lo mejor hay algunas preguntas que los mismos hermanos que están por Facebook, que nos ven después, puedan llegar a tener y las podemos aclarar aquí. Ya le debo una respuesta a mi hermana Carolina. Le debo una respuesta, ya la voy a estar comunicando a Cristian y Carolina en estos días para escuchar su consulta. Pero quiero dejar ahora abierta la sesión. Abran sus micrófonos, abran sus cámaras, den la cara si van a preguntar algo. ¿Ah? No, estoy bromeando, pero si están visibles pueden dar la cara también, porque es bueno eso. Gracias, pastora. Gracias, pastora Alejandra. Gracias, Paulita. Gracias.
La carita. Todos ahora están ahí dando la cara. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No sé, ¿qué les parece? Pastor. Yo tengo... Ya, a ver, Paula primero, que es la primera que habló, y después no sé qué más iba. Es que estaba atento yo. Ya. Hermana Paula. Comentarle que anoche cuando estábamos en la reunión de oración y el Señor dio por usted esta palabra profética, y ahora que lo volvió a mencionar, siento un fuego en mi ser, y eso me hace muy feliz, porque sé que el Señor es el Espíritu Santo que está con nosotros, y tengo dicha, alegría, Amén. porque así va a ser. Vamos a salir victoriosos. El Señor ya venció en la cruz, y le doy gracias al Señor por tocar mi vida. Eso. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Sí, sí. Quería hacer ese alcance hoy día porque no lo alcancé a decir ayer, pero sí estamos viviendo este tiempo y es más profético que nunca, ¿no? Así que vaya esta palabra para todos nosotros. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Alejandrita parece? ¿O que hablaron casi juntos con hermana Paula? Sí, yo iba a hacer un comentario, pero después cuando se termine lo del Facebook. Ya. Me va a decir algo la Rebequita. ¿Y a quién más? ¿Alguna consulta o alguna opinión? Justamente como lo que acaba de decir mi hermana Paula. Sino para darle la despedida a nuestros hermanos que están por Facebook. Agradecidos del Señor, atentos a las actividades de Comunidad Ágape, y aquellos que no pertenecen a la congregación, traten de contactarse con nosotros a través del mismo Facebook, dejar algún comentario, alguna consulta. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Voy a parar aquí la